Buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy el Ministerio Público, dentro del balance que siempre desarrolla en su lucha contra diversas modalidades de delito que atentan contra la paz ciudadana, así como lo hemos hecho en el pasado en relación a temas como casos de violación a derechos humanos, delincuencia organizada, corrupción, etcétera. Hoy vamos a detallar dentro del combate al narcotráfico que adelanta el Estado venezolano una nueva modalidad que se suma a la que anteriormente hemos señalado, como por ejemplo el transporte terrestre o aéreo de la droga, como también el uso de la figura de las narcomulas, entre otras, para vean ustedes cómo va mimetizándose este flagelo tan terrible. Y hemos detectado una nueva modalidad que implica el ocultamiento y transporte de cocaína en estado líquido, como por ejemplo esto que voy a mostrar acá. Vean ustedes cómo en sobres aparece aquí la cocaína diluida de manera sumamente, digámoslo así, camuflajeada, pero que al disolverse esta cocaína y convertirse en estado líquido, es mucho más difícil ser detectada por los rayos X. Incluso se puede mezclar con otros compuestos, tales como aceites, lociones, champú y licores, para ser, obviamente, ocultada y cometer el objetivo de ser trasladada de Venezuela hacia otro sitio. Una vez que la droga líquida llega a su destino, puede regresar a su estado original mediante un proceso de decantación, filtrado y prensado, lográndose recuperar inclusive cerca del 90% del producto. Obviamente esta modalidad tiene como consecuencia el ataque frontal a las otras que señalé anteriormente, el transporte aéreo o terrestre, el camuflaje de la droga en maletas o el uso de dediles, narcomulas, etcétera. Hemos detectado durante el año 2019 20 casos de tráfico de cocaína líquida, en los cuales, como puedo también señalar en esta fotografía, vean ustedes acá, en los cuales se han incautado 69 kilos con 505 gramos, que tiene una valoración superior a los 2 millones de dólares. Por estos casos se han procesado un total de 29 personas, de los cuales 19 fueron ya acusadas y 3 ya han sido condenadas en esta modalidad que he señalado el día de hoy. Uno de los más recientes y emblemáticos fue ocurrido el pasado 23 de julio. Efectivos de la Unidad Especial Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, detectaron en el doble fondo de una maleta, veamos acá, de 18 láminas de diversos tamaños, contenido de cocaína en estado líquido, la cual arrojó un peso aproximado de 5 kilogramos. Además, en el bolso de mano del mismo pasajero fueron detectadas otras 16 láminas que arrojaron un peso aproximado de 3 kilos 200 gramos para un total de 34 láminas con un peso de 8 kilos 200 gramos. En este sentido, fue detenido el ciudadano venezolano Farid Perdomo Yunda, quien se dirigía a Madrid, España. Este ciudadano fue acusado el 29 de agosto por la comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte. También se logró determinar que el ciudadano Joandri Chacín Balsa, que había viajado días antes a Madrid, participa de la misma red de narcotráfico, por lo cual se emitió una orden de captura en su contra. Así como hemos reseñado este caso, hemos querido el día de hoy, y esto sí, queremos darle una prioridad sumamente delicada y de carácter nacional al caso de sustracción de insumos médicos en centros hospitalarios. Es insólito que a la fecha aún
empleados, funcionarios en hospitales atenten contra el mismo paciente, atenten contra la misma comunidad, cometiendo estos actos de corrupción. Hemos querido llamar la atención de estos casos, porque las cifras han ido aumentando a pesar de la judicialización de estos casos, que obviamente el Ministerio Público los tiene como prioridad en el combate al delito. Quiero destacar que hemos contabilizado desde nuestra llegada al Ministerio Público un total de 131 casos de sustracción de insumos médicos en centros de salud. Por estos casos hay a la fecha 179 personas procesadas y 13 personas condenadas. Se han contabilizado la siguiente cantidad para que tengan ustedes una evaluación de estos temas: 27.900 unidades de material quirúrgico han sido sustraídas, 52.000 unidades de ampollas varias, 50.186 unidades de medicamentos varios, como antibióticos, antiinflamatorios, hipertensivos, entre otros, 70 equipos, nebulizadores, marcapasos, ecógrafos, bombonas de oxígeno, entre otros, y 96 unidades de fórmulas lácteas. Quiero destacar, por ejemplo, el caso del Hospital Sor Juana Inés de la Cruz. Entre los casos destaca el hurto de material médico quirúrgico en este hospital ubicado en la ciudad de Mérida. Fue descubierto el 19 de octubre del año 2018, cuando un vehículo conducido por una mujer le fueron descubiertos varias cajas con insumos médicos quirúrgicos con emblemas del Seguro Social y del Ministerio del Poder Popular para la Salud. La investigación llevó a que se detuvieran a 5 personas, todas trabajadoras del hospital, quienes mantenían material médico en sus casas. El 16 de mayo fueron condenados a 4 años y 4 meses de prisión por la omisión de los hechos los ciudadanos Elda Gutiérrez, Jenny Lara, Osvaldo De Paul, trabajadores del hospital, junto a Francisco Roviro Dugarte Rojas, su director del hospital, por el delito de peculado doloso propio. Además, se condenó a Marcelo Coronel por el delito de utilidad ilegal en actos de la administración pública a 2 años y 6 meses de prisión. Por este caso, la ciudadana Kelly Lobo se encuentra procesada por los delitos de asociación para delinquir y aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Igualmente, Pedro Moisés Rodríguez Mijares tiene orden de aprehensión y se encuentra evadido. Quiero destacar igualmente sobre estos temas que el Ministerio Público, dentro de su combate también al delito interno, como tiene que ser los hechos de violencia, actos emblemáticos, terribles, que simbolizaron crimen de odio, ocurridos entre los meses de abril a julio del año 2017, es público y notorio que uno de los casos más terribles fue el que ocurrió en contra de Orlando Figuera. En tal sentido, nosotros ubicamos, señalamos por varias pesquisas, videos, fotos, inclusive también testimonios, la participación en ese terrible hecho de Enzo Francini. Nos hemos informado de manera extraoficial, porque todavía no ha habido una comunicación de las autoridades judiciales de España hacia Venezuela. Digo extraoficial porque ha sido ya difundido por los medios de comunicación de España, sobre todo un medio conocido como La Razón, que al parecer encubre, hace apología al delito al favorecer a uno de los criminales que participó en el asesinato de Orlando Figuera, como es el caso de Enzo Francini. Nos hemos enterado por esa vía de que a este ciudadano se le ha otorgado una libertad condicional. Es decir, no han atendido al llamado que hizo las autoridades venezolanas, el Estado venezolano, para que este ciudadano se ponga en manos de la justicia venezolana para que enfrente estos hechos abominables como fue el asesinato de Orlando Figuera. Nosotros queremos destacar que se cumplieron todos los protocolos de rigor para que la extradición
activa se hiciese efectiva. Pero quiero hacer un llamado de atención porque no es ese el primer caso en donde la justicia española evade su responsabilidad con el Estado venezolano. Ha ocurrido también en casos de corrupción. Hemos detectado, hemos solicitado la extradición de personas vinculadas a delitos de corrupción en contra del Estado venezolano y lamentablemente la justicia española ha negado la extradición protegiendo a estos delincuentes. No ha sido una vez, han sido reiteradas oportunidades. En este sentido esperamos que en las próximas horas haya una comunicación oficial que explique al Estado venezolano el por qué un sujeto vinculado de manera directa al asesinato de Orlando Figuera, como es el caso de Enson Franchini, no ha sido extraditado a nuestro país, cosa que para nosotros implica promover la impunidad en contra del pueblo de Venezuela. Muchas gracias.